es el día. Desde aquí declaramos que hoy puede ser tu día si sos capaz de, en medio de las situaciones aún que se viven, depositar tu confianza en las manos no de un hombre, sino en las manos del único Dios soberano al cual nosotros desde aquí estamos gozosos de poder hacer un nuevo programa, poder hablar cosas que tienen que ver justamente con los negocios, con las cosas de Dios. Le doy gracias justamente a Dios una vez más de estar aquí junto a mi esposa. Qué lindo que podamos hacer este programa. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y sé que tenemos un tema muy importante. Hay un salmo que me estuviste mencionando, un salmo que de alguna manera nos enseña. Dios nos habla a través de toda la Escritura, pero hay pasajes donde nos deja enseñanzas muy contundentes, muy específicas. Si nosotros nos animamos, si somos capaces de morar bajo la sombra del Altísimo, allí vamos a estar seguros, allí vamos a poder estar confiados. Y siento que el programa va a estar girando alrededor de este salmo. Sí, bueno, saludo a la audiencia y realmente me gozo de poder estar un tiempo con ustedes, ¿no? Trayendo buenas noticias, porque si hay algo que hoy podemos declarar son buenas noticias, porque tenemos a Jesús, a Dios en nuestro corazón. Y había una inquietud en mí, ¿no es cierto? En tiempos donde la inseguridad, con este cambio de gobierno que ha producido en la gente un impacto, porque si bien las elecciones fueron un desafío para Argentina, para nuestro país, el momento de elegir fue una expectativa, pero el problema es qué ocurre después de que hemos puesto nuestro voto y que mucha gente inclusive ha votado y a veces entra en duda si votó bien, ¿no? Por las decisiones que están sucediendo. Nosotros podemos ver en los noticieros que despiden tanta gente, que hay nuevas medidas, que los aumentos en los impuestos cada vez son más fuertes. Entonces, a veces la inquietud, inclusive las movilizaciones, ¿no? Gente que en su desesperación, ¿qué hace? Quejarse, hacer paros. Y realmente, como estamos hoy viviendo aquí también en Ushuaia, ¿no? Una situación complicada donde la gente, en vez de decir, bueno, tenemos un nuevo gobierno, vamos a ir bien, vamos a marchar bien, empieza a entrar en pánico. Yo creo que todo cambio produce expectativa. Sí, pánicos, temores. Sí. Fíjate que la gran mayoría de las personas es como que cuando vos hablás, uno prefiere, hay un refrán que dice, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Claro, veníamos acostumbrados. No, de esto no vamos a entrar, o sea, aquí tomamos distancia de lo que es la parte política en sí, pero las personas por lo general son reacias al cambio y a veces prefieren acostumbrarse a lo que tienen, sabiendo que si uno tiene trabajo, que si llega a fin de mes, es un motivo para estar tranquilo. Y eso está bueno. Claro, e inclusive, bueno, los que administran a nivel presidencial, a nivel gobierno, ellos pueden ver mucho más que lo que nosotros podemos ver en la administración de una casa o de nuestra casa. Entonces es como que la desesperación se siente en la gente, el miedo, entra el pánico. Inclusive vos estuviste hablando de algo muy tremendo, que son los terrores nocturnos, ¿no? Sí, Dios igualmente a la iglesia, porque comenzaste diciendo que tenemos buenas nuevas para dar. Y claro, sí, que vamos a dar buenas nuevas. Ahora vamos a explicar. Sí, dentro de esas buenas nuevas, aún en medio
de tantos moveres de incertidumbre, terrores nocturnos. Sí. Incluso vos sabés que hay versiones que hablan de monstruos nocturnos, porque hay un mundo espiritual que se mueve en determinados lugares y sobre todo en algunos horarios específicos. Pero ya que mencionaste eso, que no es el tema, Sí. Dios de alguna manera a la iglesia le ha dado una autoridad, le ha dado una delegación que tiene que ver con señorearse aún en esos momentos donde la mayoría duerme, donde hay cosas que se dan en el mundo espiritual, que tiene que ver con trabajos que hacen muchos brujos, hechiceros, adivinos, que eso es algo que no agrada el corazón de Dios, es algo que no es bueno a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, es real que hay muchas personas que practican eso porque hay muchas otras que van detrás de eso, van detrás de esa solución mágica, entre comillas, van detrás de que le arreglen el problema temporalmente sin siquiera tener idea de en qué se van metiendo. Pero te decía que Dios a la iglesia le ha delegado una responsabilidad justamente para sojuzgar aún en ese reino o en ese mundo espiritual. Exacto. Que no se ve, que es real, que se mueve muchas veces de noche. Y quiero volver al tema porque si no nos vamos a alejar y nos vamos a ir por las ramas. Y esto tiene que ver con la necesidad, aún en tiempos de tanta incertidumbre, de tanta expectativa y de miedos acerca de qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los sueldos. Podemos descansar. Es que eso ¿Dónde? Es lo que quiero explicarle, porque hay mucha gente que no sabe y en esta circunstancia qué es lo que hace. Entonces, bueno, después de la pausa, quiero enseñarte, de acuerdo a la palabra, qué es lo que tiene Dios para todos los habitantes de la tierra. Porque esto es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios, Él las cumple. Y necesitamos caminar imperiosamente en esas promesas. Por eso, después de la pausa, vamos a dar la respuesta. Bien, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Y aquí estamos de regreso, deleitándonos nosotros aquí en los cortes por la expectativa que hay en las cosas que Dios está haciendo. Puede ser que haya personas sintonizando que estén atravesando alguna situación delicada y tal vez están esperando una palabra de fortaleza, de ánimo o de consuelo, algo que te levante. Yo creo que toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios nos sirve para fortalecernos, para corregirnos, para enseñarnos. Y también, aunque parecería que no genera, porque puede ser que haya alguna persona que crea que no le genera nada en su interior, dice justamente la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces, cuando nosotros hablamos las cosas de Dios, el hecho de que estés oyendo eso va a producir fe en tu vida. Y hablando de fe, hoy queremos hablar de un salmo, yo creo que es uno de los salmos por excelencia. Yo creo que entre el Salmo 23 y el Salmo que es el 91, de alguna manera se disputan cuál es el más mencionado de los dos. Este salmo
justamente comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque podemos decir: diré yo a Jehová, castillo mío, roca fuerte. Y ahí es donde no tememos. Por eso estuvimos hablando todo el bloque anterior acerca de las incertidumbres, de los miedos, los cambios de gobierno, lo que genera, pero podemos estar confiados, más allá de que estamos orando y bendiciendo a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, pero es importante por sobre todas las cosas, porque más allá de las diferentes autoridades, yo creo que lo que está de alguna manera averiado, lo que está dañado es el corazón del hombre. Sí. Y justamente Jesucristo vino a restaurar, a sanar, sí, y a bendecir el corazón de las personas. Sí, vos fíjate que, como decías, ¿no? El Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confía. ¿Por qué? Y dice el Salmo: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Bueno. Fíjate que acá hay dos cosas importantísimas, ¿no es cierto? Creo que en la primer trampa que hemos caído fue en separarnos de Dios. Y vos fíjate que acá hay un salmo que dice David en el Salmo 124. Dice: bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de los cazadores. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Y acá el Salmo dice: nuestro socorro está en el nombre del Señor. Y fíjese qué tremendo esto que dice: que hizo los cielos y la tierra. Qué importante saber que Él es el dueño, ¿no? El creador de la tierra. Sí, yo creo que lamentablemente un porcentaje muy alto de esta humanidad, pudiendo ver en la misma creación la grandeza de Dios, la fidelidad, el amor de Dios. Sin embargo, dice en una de las cartas de Pablo, en Romanos específicamente, en el capítulo 1, a partir del versículo 20, que las personas, en vez de valorar eso, en vez de aferrarse a Dios, se hicieron necias, sí, envaneciéndose y negando a Dios. Es como que muchas personas se acuerdan de Dios, o parecería que hacen preguntas como diciendo: ¿y dónde está Dios? Cuando suceden algunas cosas complicadas. Claro. Y en tiempos de bendición, en tiempos donde Dios está esperando que esta humanidad se vuelva a Él, cada uno o la gran mayoría está en su propio mundo, en sus propias cosas, en sus propios negocios. Para lo último que parecería haber tiempo es para Dios. Como estoy recordando un pasaje donde se dan unas bodas y el padre de las bodas invita a diferentes invitados, valga la redundancia, y empiezan a poner excusas. Uno le dice: tengo que atender mis negocios, otro le dice: tengo que estar en tal lugar, tengo que ir a probar mi yunta de bueyes. Hoy podríamos utilizar cualquier argumento que tiene que ver con tantas cosas que se hacen hoy y no hay tiempo para Dios. Pero fíjate qué interesante que en este salmo que estamos leyendo dice que Dios tiene la autoridad, sí, de librarnos del lazo del cazador. Sí. Cuando hablábamos al comienzo que Dios a la iglesia le ha delegado el sojuzgar algunas influencias que se mueven, por ejemplo, en la noche, en las tinieblas, porque hay personas que lo que hacen es entretejer, hacer vendas mágicas que ponen sobre las mentes de las personas, claro, para sí, que las personas sí, no puedan ver más allá de su propio problema. Hay mucha gente que está encerrada en su problema económico, en su problema sentimental, en su problema de salud, y claro que eso hay que atenderlo y hay que ocuparse,
Pero déjame decirte que hay mucho más que eso. Claro que sí. Y Dios justamente quiere, de alguna manera, derribar esas vendas, Sí. para que podamos primeramente alzar nuestros ojos a los montes. Como decía David en ese segundo salmo que leíste, Sí. sabiendo que Socorro. nuestro socorro, exactamente, Sí. nuestro socorro viene del Creador, de aquel que creó los cielos y la Qué tierra. importante es tener a Dios en nuestro corazón para ser libre, como decías, ¿no? De esos lazos, de esas trampas, de esos conocimientos a veces que nos hacen amedrentar, debilitar. Fíjate que Eclesiastés 5:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Fíjate que a veces nosotros decimos, bueno, hay un límite en el hombre. Todos quieren tratar de hacer las cosas bien, pero hay un límite. Pero acá yo puedo ver que Dios quiere tener el control de nuestra vida, de este tiempo. Hay uno más alto que está sobre todo. Ese es Dios, el que tiene el control de todo, cuando se lo damos, ¿no? Sí, sí, Él lo tiene, se lo demos o no se lo demos. Lo que pasa es que muchas personas, al no descansar en Dios, al no confiar en Dios, es como que de alguna manera lo que están haciendo es haciéndose señores de sus propias vidas. Y ahí es donde tantas veces nos encontramos con que nos damos la cabeza contra la pared, con que no podemos avanzar, con que somos limitados. Pero vamos a ir a un pequeño corte, quédate allí del otro lado. Queremos concluir con algo muy especial acerca de este tema y te invitamos a que mires la placa que hemos preparado especialmente para vos. En un instante regresamos. Tranquila, mi amor, que todo va a salir bien. Ya hice todo lo que me pediste. Bueno, lo único es que Julita se la pasa detrás de mí todo el tiempo. Ya he estado a punto de caerme varias veces. Apenas me volteo a hacer algo y ahí detrás está ella. Qué raro, conmigo nunca había hecho eso. Bueno, corazón, gracias por quedarte con ella este sábado y hacerme todo. Te amo. Yo también te amo. Hija, otra vez, mi amor. Oye, ¿no quieres ir a colorar a la mesa de la cocina y te quedas ahí tranquilita y yo no te sigo casi pisando, sí? No, gracias, papi. Yo prefiero quedarme aquí contigo. Está bien, vamos. Pero hija... A ver, hijita, no podemos seguir en esto todo el tiempo. ¿Por qué te la pasas detrás de mí? Es que papi, ayer en la iglesia dijeron que hacíamos los pasos de Jesús. Entonces, como no lo veo, él te persigo a ti.
Y aquí estamos nuevamente ya definiendo algunos conceptos que estuvimos hablando. Yo creo que por sobre todo y lo más importante es la necesidad de que en todas las áreas, aún en todas las áreas de gobierno, ya sean municipales, concejales, gobernadores, intendentes, y ni hablar ministros a nivel nacional, senadores, diputados, jueces, que les ha sido delegada una función tan especial, que es de alguna manera impartir esa justicia y que lamentablemente tantas veces se equivoca, producto de que somos humanos. Exacto. Y yo creo que ninguno estamos exentos de cometer errores, pero qué diferencia es cuando nos encomendamos en las manos del Creador, sabiendo y dejando que Él nos ayude aún a tomar esas decisiones que parecen mínimas, que parecen intrascendentes. Sin embargo, cuando hay vidas de por medio, eso genera tantas cosas en las personas. Qué difícil es encontrarse con autoridades, no lo hablo por la provincia, estoy hablando a nivel general, sí. Autoridades que les fue dada esa delegación, porque en definitiva una autoridad es alguien que le fue delegada esa responsabilidad y cuando se hacen insensibles a lo que le pasa a las personas. Qué difícil es cuando uno ve personas quejándose porque no recibieron justicia. La falta de justicia lo que genera, donde no hay justicia no hay paz. Bueno, ya parecemos que nos estamos metiendo entiendo que el no haberle dado el lugar a Dios, a su palabra, que es la sabiduría que Él dejó para nosotros, ¿no? Para vivir bien. Son tiempos difíciles en donde nosotros como hijos de Dios tenemos que proclamar, abrir nuestra boca y hacer conocer el Evangelio de Jesucristo, para que sepa la gente que sí es posible poder tener una justicia, poder vivir bajo una protección divina, ¿no es cierto? Entonces, nuestro deseo ferviente es que vos te pongas en las manos de Dios para que realmente puedas descansar, sabiendo que acá hay una promesa en la que Él nos habla de que nos va a proteger del lazo del cazador y aún de un tema hoy muy fuerte, que es la peste. La plaga. La peste destructora, dice la Biblia. Destructora. Porque hay pestes que destruyen. Justamente estando en Buenos Aires, que nosotros estuvimos ahora en febrero, podíamos ver esa plaga de mosquitos que está sucediendo, inclusive el dengue, que es un tipo de bacteria que produce una descompensación y una enfermedad en el cuerpo fuerte. Y a veces la gente, entra en una persecución, en perseguirse, de cerrar todo, de ponerse esto, de ponerse aquello. Y qué lindo que es cuando yo leo en su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio, Él es mi protección, Él me libra de esa peste. Y es importante que creas esto que estamos hablando, esto que estamos compartiendo, que tiene que ver con promesas de Dios. Amén. Las promesas de Dios son para creerlas. Claro. Amén. Que debes creer que Él tiene la autoridad, Él tiene el poder y tiene la capacidad de librarte de ese lazo del cazador, de los lazos espirituales, de los cazadores que lo que buscan es cazar las almas para manipularlas, para robarles bendición, para matarlas. Matar quiere decir separación, para separarte de los propósitos que Dios tiene para con tu vida y si pueden destruirte, porque este es un concepto bíblico. Jesucristo dijo un día, el adversario, el acusador, el enemigo, vino justamente a robar, sí, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y Él vino a darnos vida
y vida en abundancia. Esto que te estamos hablando no es algo para que alguien diga, está bueno o a ver, podría ser. No, es algo para que lo tomes, para que lo recibas, porque Dios tiene esa autoridad. Amén. Para librarte del lazo del cazador y de la peste destructora, se llame como se llame. Tenga que ver con algo como vos hablabas, sí, del dengue o de una... Me venía inclusive lazos en las deudas, el juego. Fíjate que esto es algo que en Buenos Aires inclusive se estaba viendo, ¿no? Casinos al lado de fuentes de trabajo donde la gente es enlazada en que la plata que tiene que destinar para sus hijos, para su alimento, para sostenerlos, termina perdiéndola en el casino. Y lo mismo el tema de las deudas, ¿no? Que con estos problemas económicos en la que nos quedamos sin trabajo, teníamos compromisos, son lazos también. Sí, muchas personas son víctimas de los abusos, de los intereses en las tarjetas de crédito, sobre todo en épocas de crisis donde parecería que la tarjeta es la salvación. Sí. Hay muchas personas que en la necesidad no se dan cuenta, se meten en deudas y hay cosas que llegan a ser una especie de lazo, porque cuando hay intereses abusivos, cuando hay gastos que en muchos lugares llaman gastos administrativos, pero en realidad lo que están haciendo es metiéndole la mano en el bolsillo a la gente, quedándose con una cantidad de dinero impresionante. Yo creo que este sería un tema para otro programa también, el administrarnos a la manera de Dios. ¿Cuánta gente estará angustiada porque no puede responder? Por eso te animamos en esta hora a que te acerques a Cristo, a que realmente encuentres en Dios su palabra, que te dará sabiduría y que en su bendición Dios nos allana, nos ordena todo para que podamos vivir una vida mejor, ¿no? Claro que sí, ese es nuestro anhelo, que te acerques a una congregación cristiana, a una iglesia, si querés llamarnos alguna pregunta, alguna inquietud que tengas, pero acércate allí cerca de tu casa, donde vos ves que se reúnen, donde haya una autoridad, un siervo de Dios capaz de aconsejarte conforme a la Escritura y en el temor justamente de Dios. Pero queremos concluir diciéndote que sí hay salida, Amén. Que lo mejor que nos puede pasar es habitar a la sombra del Altísimo. Amén. Bajo la sombra del Omnipotente, allí podemos estar confiados y seguros. Hemos llegado una vez más al final, esperamos que este programa haya sido de bendición y encontrarnos pronto en un próximo programa. Amén. Dios te bendiga.